Hoy vamos a hablar de algunos problemas de la teoría del conocimiento. Supongamos que un individuo quiere regresar a la casa de su infancia después de muchos años, quizás décadas. Llega a su barrio y no encuentra su casa. Sabe que está cerca, pero no la puede hallar. Entonces se cruza con otro individuo y le pregunta si no conoce una casa en la que habitaba cierta familia. Este individuo le marca por dónde debe ir y finalmente aquella persona que estaba buscando la casa de su infancia la encuentra. Es decir, llegó a la casa de su infancia, llegó a lo que estaba buscando. Pero lo que este individuo ignoraba era que el segundo individuo, el que lo guió, le estaba gastando una broma y le señaló cualquier casa. Es decir, que llegó de casualidad. El primer individuo, una vez que le indicaron cómo llegar, pensó que sabía cómo llegar a su casa. Es decir, tenía la idea de que sabía, pero en realidad no lo sabía, aunque tenía la creencia verdadera de que sí sabía. Esto parece un trabalenguas, pero es una creencia justificada. Que lleguemos a una verdad no quiere decir que conozcamos. Es decir, el conocimiento no puede basarse en creencias falsas. Imaginemos que el individuo anterior supiese que lo estaban queriendo engañar, que le estaban gastando una broma. Entonces él ya hubiera dejado de creer que sabía cómo llegar a su casa. Y tampoco puede haber conocimiento si existiese una verdad que pudiera refutar la creencia. Por ejemplo, si alguien le dijese, este no es tu barrio, él ya podría dejar de creer que podía llegar a su casa. Es decir, lo que él creía saber ya no estaba justificado. Algunos pensadores, como Israel Scheffler, dirán que tenemos un problema en el lenguaje para conocer, porque no es lo mismo saber cómo que conocer cómo. Es decir, no es lo mismo saber hacer algo que conocerlo. Y nos dirá que la posesión de una habilidad adquirida por entrenamiento, una aptitud, no implican verdad, sino simplemente eficacia. Por ejemplo, yo puedo ser bueno leyendo filosofía, pero no necesariamente conozco la filosofía o conozco lo que determinado autor quiere transmitir. Y nos encontramos con grandes problemas en el conocimiento cuando chocamos con el escepticismo. Los escépticos nos dicen que no tenemos forma de conocer. Es decir, no dicen que algo sea falso, sino que nos dicen que no tenemos forma de saber que no es falso. Por ejemplo, nosotros podemos decir que no tenemos forma de saber que la Revolución Francesa realmente no es un acontecimiento falso. Es decir, no dudamos de que sea verdad, sino que no tenemos forma de saber que no sucedió, que es un acontecimiento falso. Es decir, todo aquello que nos puede parecer evidente, no podemos asegurar que es verdadero o que es una creencia. O sea que para los escépticos tenemos que dejar de hablar de conocimiento. Aunque nosotros creamos que mañana saldrá el sol, no tenemos ningún argumento para decir que realmente sepamos que mañana va a salir el sol, puesto que no podemos conocer el futuro. Los escépticos nos dirán que ni siquiera comprendemos lo que pretendemos saber. Uno de los más grandes escépticos que ha dado el pensamiento ha sido Descartes, René Descartes, que utilizó la duda metódica para tratar de llegar al conocimiento. Y me despido con una frase de él que dice así: hace ya algún tiempo que me he dado cuenta que desde mis primeros años había admitido como verdaderas una cantidad de opiniones falsas, y lo que después había fundado sobre principios tan poco seguros no podía ser sino muy dudoso e incierto. De modo que me era preciso intentar seriamente, una vez en mi vida, deshacerme de todas las opiniones que hasta entonces había creído y empezar enteramente de nuevo desde los fundamentos, si quería establecer algo firme y constante en las ciencias.